arms, within your eyes, keep me, Jesus. Hoy vamos a ver el capítulo 2 de esta serie que empezamos la semana pasada, El secreto de la felicidad. Me voy a tener al lado y regalar una sonrisa, así un poquito más feliz. Venimos hablando desde la semana pasada, empezamos esta serie que habla acerca del Sermón del Monte, ¿no? Jesús empieza a hablar en el Sermón del Monte, es el discurso acerca del reino de Dios. Jesús predica y él empieza a enseñar el secreto de la felicidad. La primera parte del Sermón del Monte es la parte de las bienaventuranzas, ¿no? Y bienaventurado se traduce como feliz. Y Jesús empezó diciendo, habíamos empezado la semana pasada, felices los que tienen un espíritu sencillo. ¿Se acuerdan la palabra? La semana pasada hablamos de vivir la vida un poco más sencilla. Y vamos a ver el capítulo 2 que presenta una contradicción. Y ahora vamos a ver por qué. Pero el capítulo 2 se titula Felizmente triste. Decí conmigo, felizmente triste. ¿Cómo se puede estar felizmente? Si estoy feliz no puedo estar triste, ¿no? Suena hasta medio raro, pero vamos a leerlo. Vamos a la palabra del Señor, vamos a leer ahí Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y ahora vamos a entender un poco de qué va esto que Jesús dijo. Dice, cuando Jesús vio todo aquel gentío, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles diciendo, felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Versículo 4, lo que está en rojo lo leen ustedes. ¿Qué dice? Felices los que están, porque Dios mismo los... ¿Cómo felices los que están tristes? ¿Cómo puedo estar feliz si estoy triste? Jesús no fue bastante intencional en esto que dijo, porque Jesús conocía muy bien la poesía hebrea. Para los que no saben, en la poesía hebrea no riman las palabras. Viste que en cualquier poesía en castellano, ¿no? Las palabras riman, ¿no? ¿Cómo es que corazón? ¿Cómo es que dice? Te quiero como la... No, espera, se me fue ahora. ¿Busca qué iba a decir? Bueno, no importa, voy a decir cualquier barrabasada. Pero viste que cuando vos decís una poesía, por lo general rima, ¿no? Muy bien. Quiso de mondón, papá, te veo, me despompón, con una cosa así. No iba a decir, pero no importa. Pero viste que, corazón, ahí está, Pedro me salva siempre, corazón de arroz, todo lo que tengo es para vos. Ese quedó mejor, ¿no? Ahora, viste que la poesía en español rima, pero en hebreo no riman las palabras, riman los conceptos. Cada vez que vos lees los salmos, te vas a dar cuenta que habla, dice, el justo y los pecadores, el sabio y el necio, tanto en proverbios como salmos, que es poesía hebrea, ¿no? Ahí vos vas a encontrar que no riman las palabras, sino que hay un juego de antónimos o de sinónimos, ¿no? Tiene que ver con rimar ideas. ¿Me seguís hasta ahí? Que riman las ideas. Muy bien, y Jesús conocía, Jesús era un maestro, Jesús era un rabí, y conocía este concepto hebreo de hacer rimar conceptos o antónimos. Entonces Jesús empieza las bienaventuranzas justamente hablando de esto, habla de un espíritu sencillo, habíamos hablado la semana pasada, y en este caso se pone un poquito más complejo, porque dice, felices los tristes. Y si vos te pones a pensar, la felicidad y la tristeza son antónimos, ¿no? Como que contrastan. Y vamos a hacer un juego rapidito de antónimos. Creo que tengo una imagen ahí. Yo te voy a poner una imagen y vos me vas a decir lo opuesto. Lo opuesto al día, la noche. Lo opuesto a lo bueno, lo opuesto a lo alto, lo bajo, lo opuesto a lo blanco, lo negro. Tenemos bien en claro, ¿no? El tema de los antónimos. Y los necesitamos, y ahora seguime con esta idea, por eso Jesús enseñó esto, necesitamos el opuesto para poder validar, ¿no? El claro. Por ejemplo, para saber que el blanco existe necesitamos un negro. Para saber que existe lo bueno, tenemos que haber atravesado momentos malos. Y Jesús está hablando un poco acerca de esto, y de esto va un poco la palabra de hoy, ¿no? Para poder identificar la felicidad, primero tenemos que tener algo con lo cual contrastarla. Por eso Jesús dijo, felices los que han atravesado tristezas, porque Dios mismo los consolará. No porque Dios sea tirano, ni quiera hacernos pasar momentos de tristeza para enseñarnos algo, sino porque Jesús estaba siendo realista. Es más, Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Lo que Jesús estaba enseñando era, van a tener que atravesar momentos de tristeza, pero esos momentos de tristeza los van a ayudar a ustedes a valorar y a disfrutar mucho más los momentos de felicidad.
Porque si todo te sale bien, nunca le das valor a lo que te sale bien. ¿Viste que aquellos que todo les viene de arriba nunca lo valoran? Bueno, no tiene que ver con que Jesús quiere enseñarnos esta lección castigándonos con el malo, con la tristeza, sino que es Jesús, sabiendo que en el mundo vamos a tener momentos difíciles, nos dijo: tranquilos, esa tristeza se va a transformar en felicidad cuando Dios mismo los, ¿qué dice? Consuele. O sea, Dios no va a estar exento de tu tristeza. Dios no te va a dejar ahí. Por eso dice: tranquilos, felices los que hoy están tristes. No pasa nada con estar triste. En otras palabras, yo estaba diciendo esto, ¿no? No, hoy estás triste, puede ser que sí, pero no pasa nada con que hoy estés triste. Tranquilo, porque vas a estar feliz, porque Dios mismo te va a consolar. Es un poco una poesía y es un poco una propuesta de Dios, una promesa de Dios para cada uno de nosotros, porque todos, absolutamente todos, vamos a tener que atravesar momentos de tristeza. Y si tenemos que definir a la tristeza, sería aquello que es opuesto a la felicidad. Y aclaro esto, y quiero ser muy claro con esto, porque Dios quiere que atravesemos momentos de tristeza y va a permitir que atravesemos momentos, y digo de vuelta la palabra momentos, no una vida de tristeza. Dios no quiere que vivamos toda la vida amargados, toda la vida tristes o con culpa, pero sí sabe que vamos a atravesar momentos difíciles. El tema está en que vos y yo tenemos que aprender a salir de esos momentos tomados de la mano de Jesús, no a quedarnos ahí. El problema es que muchas veces nos quedamos y hacemos de ese momento toda nuestra vida, ¿no? Y de repente tuvimos una mala experiencia, tuvimos una ruptura muy dolorosa, tuvimos un engaño muy grande, alguien nos defraudó, alguien nos estafó, alguien se quedó con algo que era nuestro y nos amargamos, o hemos tomado malas decisiones y nos viene tristeza por la culpa que sentimos, ¿no? De haber hecho cosas mal, por no haber decidido bien, y vivimos cargando con esa tristeza que se convierte en culpa, que se convierte en amargura, cuando Dios dijo que solamente tenía que ser un momento. Dios permite en nuestra vida momentos de tristeza. Viste que a veces, no, vos te tenés que poner bien, te tenés que salir adelante, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios también entiende los momentos en los que estamos tristes. El punto es que Dios no quiere que nos quedemos a vivir en ese lugar de tristeza, en ese lugar de amargura. El problema está cuando nos quedamos en esos momentos y esos momentos de tristezas terminan invadiendo todas las áreas de nuestra vida y repercuten en nuestro matrimonio, repercuten en cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros empleados, con la gente que nos rodea, y hacemos de la tristeza algo cotidiano en nuestra vida, se volvió nuestra naturaleza. Ahora, si hay algo que tenemos que entender, es que feliz no es aquel que pasa por momentos tristes, feliz es aquel que no se queda ahí. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. Feliz no es aquel que atraviesa momentos tristes, sino que feliz es aquel que no se queda ahí. Somos más felices cuando tomamos la decisión de aferrarnos a Jesús para salir de esos momentos de tristeza. Tenemos que y eso va a depender mucho de nosotros, ¿eh? Por eso es que la palabra de Dios siempre nos tira la pelota de nuestro lado, ¿no? Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer. Dios puede sanar tu corazón, puede sanar tus relaciones, puede sanar tu vida, pero vas a tener que tomar una decisión. Y la decisión es salir de ahí, maravilla. Salir de ese rincón de tristeza. O sea, Dios te permite estar triste, podés atravesar momentos de tristeza, pero alguien feliz es alguien que no se queda en la tristeza, que no se queda en la amargura y en la culpa, sino que decide salir de ahí. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es cuando la tristeza nos invade. Y quiero hablarte de dos personajes en la Biblia, dos discípulos de Jesús, que tuvieron que atravesar por un momento de tristeza y cada uno de ellos lo abordó de una manera diferente. El primero, quiero que leamos ahí, acompáñame con tu Biblia, vamos a leer Mateo 27, de 3 al 5. Quiero que hablemos de Judas. Judas era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Él era el tesorero del grupo de amigos de Jesús, el que llevaba las cuentas, ¿no? El contador del equipo. Y él era muy cercano a Jesús. Él esperaba tenía mucha expectativa acerca de lo que Jesús iba a hacer. Caminó mucho tiempo con Jesús, fue discipulado por él, vio los milagros que Jesús hizo, comió con Jesús, durmió con Jesús, escuchó a Jesús todo el tiempo, pero Judas hizo algo que creo que la mayoría de todos los que estamos acá lo conocemos. ¿Qué hizo Judas? ¿Traicionó a quién? A Jesús. Lo vendió. Lo vendió por un par de monedas de plata, ¿no? El que manejaba plata terminó vendiéndolo a Jesús. Y mira lo que cuenta la historia de Mateo 27. Dice, entonces cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, dice, y ¿qué sintió? Pesar. El tipo, Judas no era feliz. Judas no vivía momentos de tristeza, él vivía amargado.
Es más, si leemos toda la historia de Judas, vemos que él caminaba con Jesús y siempre estaba como relojeando lo que pasaba con la plata, ¿viste? Y hasta a veces se disfrazaba de bueno, ¿no? Y dice que una mujer derramó un perfume a los pies de Jesús y dijo, "Oh, si esa mujer en vez de gastar la plata en ese perfume, se lo hubiéramos dado a los pobres". Pero en realidad dice la Biblia que no era porque se lo quería dar a los pobres, sino porque se lo quería quedar él. Porque claro, Judas estaba atado al amor al dinero. Y él no podía ser feliz. Él no podía ser feliz porque no tenía dinero, ¿no? Y creía que el dinero, en este caso, en el caso de Judas, le iba a dar la felicidad. Sin embargo, dice que él fue y vendió a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Y qué tuvo? ¿Qué tuvo? Tuvo dinero, ¿sí o no? Porque le pagaron un montón de plata, 30 piezas de plata, un montón de plata le dieron. ¿Pero qué sintió? Porque claro, él pensó que iba a ser más feliz cuando tuviera más dinero, pero él siguió sintiendo pesar, siguió estando triste. Dice, y sintió pesar por lo que había hecho. Así que les devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos y a los líderes. Siguiente. Vamos hasta el 5. El que sigue. Y él les dijo, he pecado al entregar a un hombre inocente para que lo maten. Ellos dijeron, ¿qué nos importa? Ese es tu problema, hermano. Vos lo vendiste, ahora arreglate la voz. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió de allí y se... Qué terrible la historia cómo termina, ¿no? Esto nos habla de que muchas veces cuando la tristeza... A ver, Judas, el problema de Judas no era el dinero en sí. Era que Judas tenía un vacío en su corazón, estaba triste, estaba amargado y él todo lo veía desde esa perspectiva, ¿no? Pero lo peor de todo es que la tristeza se quedó a vivir en él de tal manera que esa tristeza se convirtió en culpa. ¿Y sabes lo que hace la culpa? Te mata. Decime si no. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, cuando fallamos, Judas había tomado una muy mala decisión, ¿no? Y muchos de nosotros seguro hemos tomado muchas malas decisiones. Pero en vez de tomar ese momento de tristeza que nos viene después de haber tomado una mala decisión, en vez de quedarnos ahí, salimos rápido y nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos ayude a salir y recomponemos la situación. Pero muchas veces nos quedamos en la culpa. Y la culpa se convierte en una carga tan pesada en nuestra vida que termina llevándonos a la muerte espiritual o incluso muchas veces, como en el caso de Judas, a la muerte natural. Nos ahogamos dentro de nosotros mismos, cargamos con pesos que no podemos llevar adelante. El problema con Judas era que él vivía fingiendo a alguien que no era. Había aprendido a modelar su lenguaje para parecer que estaba todo bien, para parecer que era un discípulo más. Pero él vivía infeliz, no vivía con contentamiento, él vivía en tristeza y esa tristeza se convirtió en culpa, se convirtió en amargura. Era un hombre dominado por la codicia y se terminó convirtiendo en una persona egoísta. Él no podía ser feliz. Judas estaba invadido por la infelicidad, por la tristeza, por el no tengo. Como él nunca era suficiente el dinero que tenía, ¿no? Y el no tengo puede traducirse de muchas maneras en tu vida. No tengo la vida que quiero, no tengo la pareja que quiero, no tengo los hijos que desearía tener, no tengo la casa que esperaba. Y el no tengo puede generar en nosotros una raíz de tristeza y muchas veces la tristeza se nos queda vivir en nuestra vida. Y Judas no vivía momentos de infelicidad, sino que él era infeliz. Y muchos de nosotros vivimos siendo infelices. Se sentía incompleto. Aún en el momento que tenía lo que quería, las monedas de plata, aún en ese momento, ¿sabes cómo se sintió? Incompleto. Se sintió con pesar. Y eso que él había caminado con Jesús. Había escuchado a Jesús. Había comido del mismo pan con Jesús. Porque no se trata solamente de lo que Jesús puede hacer en nosotros. Se trata de cuánto le abrimos nuestro corazón a Jesús para que Él cambie nuestra tristeza en alegría. Por eso Jesús dijo, felices los que están atravesando tristeza, porque Dios mismo los consolará. ¿Sabés la única forma que Dios puede consolarte? Si vos le das lugar a que lo haga. Ese es el punto, ¿no? El problema con Judas es que Judas no le había abierto completamente el corazón a Jesús. Y como no le abrió su corazón completamente a Jesús, por más que lo tenía al lado, él no abrió su vida a Cristo, él no pudo sentir esa paz que el mundo no te puede dar, que solamente la encontramos en Cristo Jesús. Entonces dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que le habían condenado a Jesús, sintió pesar
por lo que había hecho, sintió culpa. La culpa es una manera de vivir cargando tristeza continua. Es un mecanismo que usamos para que lo que debería ser un momento en nuestra vida se convierta en nuestra vida. Y seguramente no te voy a hacer que levantes la mano si en algún momento sentiste en tu vida que le fallaste a Dios. Seguramente sí, yo soy el primero, no te voy a hacer que levantes la mano, pero hemos fallado a Dios muchas veces, y no solamente a Dios, hemos fallado a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, ¿no? A nuestros hijos, a nuestra esposa, inclusive quizás, y muchas veces eso nos entristeció, pero terminamos cargando culpa. Y la culpa es una carga tan pesada de llevar que nos termina llevando a la destrucción. Y no podemos ser felices, no solamente no podemos ser felices, sino que corremos el riesgo de perder nuestra vida, tanto natural como espiritual, porque la culpa te lleva a la muerte, pero el arrepentimiento te proyecta a una vida de fe. Ahora la pregunta que quiero que nos hagamos, ¿cómo podemos salir de un estado constante de tristeza? ¿Cómo podemos salir de un estado de culpa? ¿Cómo podemos salir del embrollo en el que se metió Judas? Porque vos y yo, como Judas, conocemos a Jesús. Sabemos lo que Jesús dice, hemos sentido su presencia, nos ha ayudado, nos ha sanado, ha transformado nuestra vida en algún área. Sabemos que Dios es real, pero a pesar de todo eso, seguimos sintiendo culpa o infelicidad. Y eso se está convirtiendo en nuestro status quo, ¿no? En el momento continuo, en un presente continuo en nuestra vida. Y vivimos amargados o vivimos llenos de culpa. ¿Cómo podemos hacer vos y yo para salir de ese estado constante de tristeza? Y quiero que miremos una historia similar a la de Judas. Alguien que hizo algo parecido a lo que Judas hizo. Judas traicionó a Jesús. Judas negó a Jesús. Pero hubo otro personaje en la Biblia, otro discípulo, que también caminó con Jesús, que también comió con Jesús, que hizo milagros inclusive con Jesús, pero que él también tomó una mala decisión, también le falló a Jesús y mintió en su propia cara. Quiero que me acompañen, vamos a leer Mateo 26, del 72 al 74. Fíjate, es ahí nomás de la historia que leíamos recién de Judas. Miren lo que dice. Dice, vamos a decir no al otro, a ver, hacemos. Se nos colgó. Si no lo leo yo, Mateo 26, 72. Ahí está. De nuevo, Pedro lo negó y juró, yo no conozco a este hombre. A ver, habían apresado a Jesús por culpa de Judas, y Pedro, de lejitos, iba chusmeando lo que pasaba, ¿viste? Como vos en Instagram que vas chusmeando la vida de alguien, ¿sí? Bueno, Pedro no iba a Instagram en esa época, ¿no? Iba chusmeando a ver lo que pasaba con Jesús de lejos, ¿no? Y de repente se arrima y dice, hay uno que le dice, vos no andabas con Jesús, vos tenés cara de que andabas con Jesús. Y Pedro le dice, no, yo no conozco a ese hombre. Y dice, y un poco después, los que estaban allí se le acercaron y le dijeron, tú eres real, tú realmente eres también uno de ellos. Se nota que dice, ojo, había algo distinto en Pedro y en Judas, ¿no? Porque a Pedro se le había metido un poquito lo de Dios en su vida, porque hablaba como Jesús, ¿no? Pero sin embargo, miren lo que hace Pedro. Siguiente, 74. Entonces él comenzó, ¿a qué? A maldecir y a jurar. En otras palabras, ese maldecir y jurar está traducido así como suavecito, ¿no? Yo no conozco a ese recontra remil hijo de... Y así, ¿no? Empezó a decir cosas así acerca de Jesús. A negarlo fuerte, feo, ¿no? A maldecir y a jurar. Yo no lo conozco. Y en ese momento, el gallo, ¿qué dice? Cantó. ¿Tenemos el que sigue? ¿O no? ¿O este nomás? Creo que este nomás. No tenemos otro más. A ver. Ahí está. Dice, entonces, Pedro recordó que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí, salió de ese lugar, salió del lugar donde estaba, salió de ese lugar, ¿y qué hizo ahí? Fíjate, hay una gran diferencia entre sentir culpa y sentir arrepentimiento. Wow. Pedro había sentido culpa. Y ¿sabes cuál es la diferencia? Porque Judas sintió pesar. Y Jesús lloró, y Pedro lloró amargamente. Porque decía, bueno, más o menos lo mismo. Sentir pesar, llorar amargamente, más o menos es lo mismo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es lo que produce en cada una de las personas ese sentimiento. En Judas produjo destrucción. Por eso es que nos damos cuenta de que Judas sintió culpa. Sin embargo, Pedro
Dice que lloró amargamente y salió de ese lugar. Dejó de impostar a alguien que no era y después se reencuentra con Jesús y reconcilia su relación porque Pedro se arrepiente. El arrepentimiento te impulsa a una vida de fe. Ahora la culpa te destruye para siempre. Y esa es la diferencia. Es el mismo sentimiento. Es estar parado en el mismo lugar. Pero la decisión que vos y yo tomemos, la decisión de mirar a Jesús y de recordar lo que Él nos dijo, porque dice que Él recordó lo que Jesús le había dicho. Tanto, no era tan bueno lo que Jesús le había dicho, pero Él recordó. Fíjate, en ese mismo momento en el que sintió pesar, Él recordó lo que Jesús le había dicho. No se desapegó de su relación con Jesús en su mente. El otro sintió pesar y no entendió nunca nada de lo que Jesús le había dicho, porque si no, no se hubiera suicidado. Ahora, sin embargo, Pedro dice que salió de ese lugar, recordó la voz de Jesús, salió de ese lugar y se arrepintió. Lloró amargamente. Y quiero que con la vida de Pedro podamos ver 3 cosas que vos y yo podemos hacer para salir de un estado constante de tristeza, porque Pedro no se quedó ahí. No se quedó ahogado en la tristeza, en el mar de la tristeza. Lo primero que deberíamos o que podemos hacer para poner esta palabra por obra, en práctica, es cortar con el aislamiento. Decí conmigo, cortar. Cortar con el aislamiento y acudir al Señor de inmediato. Dice, en el momento Pedro salió de allí y lloró amargamente. Salir del aislamiento, salir de ese momento de tristeza, salir de ese momento de amargura. Dice que Pedro salió inmediatamente del contexto en el que él había sentido una situación de amargura muy grande. Él no se quedó ahí llorando, no se quedó ahí intentando seguir maldiciendo para aparentar. No, él cortó con el aislamiento, con la ceguera que tenía y salió y se le dijo, no, yo no puedo seguir negando a mi maestro. Y él salió de ahí. Cortó con el aislamiento. El arrepentimiento de Pedro fue rápido, ¿no? Dice que en el momento salió de allí y lloró amargamente. Es importante que inmediatamente que fallamos, porque seguramente vamos a fallar, vamos a errar al blanco, vamos a pecar, vamos a tomar malas decisiones, vamos a herir a alguien. Pero lo mejor que podemos hacer antes que cargar con culpa es de inmediato arrepentirnos. De inmediato salir de ese lugar. De inmediato pedir perdón si tenemos que pedir perdón. Es más fácil vivir liviano que con la carga de la culpa sobre nuestros lomos. ¿Quién nos dijo que teníamos que vivir cargando culpa tras culpa tras culpa por nuestras malas decisiones? Si en la cruz del Calvario Jesús cargó con toda nuestra culpa y con toda nuestra maldad. Ahora Jesús nos dijo que lo amemos y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso arrepentimiento es sacarnos de la mochila, pero tratar de restaurar lo que rompimos. Tratar de, aunque sea con la gotita, ahí, pegarlo con la ayuda del Señor. Y eso es lo que hizo Pedro. Pedro de manera inmediata salió de ese lugar. Es importante que cuando fallemos seamos conscientes de ello y acudamos sin demora al Señor y pidamos perdón. No hay que encerrarse, no hay que ahorcarse con la culpa, hay que correr a los brazos de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te empodera, pero la culpa te destruye. Cuando vos te arrepentís, el arrepentimiento, el reconocer delante de Dios que te equivocaste, te empodera. El reconocer delante de otros, mira, escuchá esto, no solamente delante de Jesús, el reconocer delante de otros que te equivocaste no te hace más chico, te hace más grande, te hace más noble, te empodera. Lo que pasa es que Satanás y el sistema de este mundo nos vendió esta idea de que tenemos que mostrarnos perfectos siempre. Que todo está bien, que yo todo lo puedo en mí, que me fortalezco, que no, yo no me voy a equivocar nunca. Pero mostrarte falible ante los demás te hace más grande, te empodera. Por eso es que Jesús nos enseñó, como la semana pasada vimos, a vivir más sencillo. A no tratar de impostar algo. Reconozcamos nuestros errores. Dejemos de cargar culpa. Sí, me equivoqué, sí, hice esto mal, te pido perdón, ¿cómo podemos arreglar esto? Buscar la manera de que el arrepentimiento sea rápido. Pedro rápido corrió a confrontar su dolor delante de Dios. Y si estás atravesando un momento oscuro o fallaste, no te aísles. No esperes a estar bien para buscar a Dios. Yo cuando esté bien voy a ir a la iglesia. Cuando esté bien voy a volver a orar, a leer la Biblia. No esperemos ese momento, porque la culpa no te va a dejar nunca estar bien. Porque nunca estamos del todo bien, ¿sí o no? A veces esperamos estar flama, ¿viste? Ser Superman del Evangelio, ser Super Saiyajin del Evangelio. Y la realidad es que somos seres falibles, vamos a tomar malas decisiones, nos vamos a equivocar, pero tenemos que dejar de cargar culpa como Judas y empezar a, como Pedro,
cortar con el aislamiento e ir rápido. Satanás te va a decir, no busques ayuda, no le pidas perdón a Dios, no reconsideres esta relación otra vez, no la arregles, va a querer aislarte. Porque cuando Satanás te aísla, hace tu mundo y tu vida algo cada vez más pequeño, ¿no? Y de repente, viste que de repente tenías muchos amigos y te empezaron a fallar, ¿no? Y empezaron a pasar cosas y tu círculo se hace cada vez más chico, y más chico, y más chico, hasta que te queda de tu familia, ¿no? Tu esposa y tus hijos. Y de repente tus hijos crecen y te la agarrás con tus hijos, porque claro, son todos falibles, todos se van a equivocar, ¿no? Y empiezan los conflictos y te quedas solo con tu esposa. Después, tus hijos ya los sacaste de la ecuación. Y tu mundo se hace cada vez más pequeño hasta que llega un día y capaz que te divorcias de tu esposa, o rompen, ¿no? Y te quedas solo, te quedas sola. Porque el plan del enemigo es que tu mundo sea cada vez más pequeño, que te aísles. Ahora Dios nos invita a cortar con el aislamiento. Cuanto más personas a nuestro alrededor, tenemos más personas que puedan sostenernos. Cuando más rápido volvemos a Jesús, más fácil es sobrellevar la carga del dolor que nos ha atravesado. No la culpa, sino que podemos vivir en arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios y a las personas, y podremos vivir nuestra vida más liviano. Por eso felices los que atravesan tristeza, porque Dios mismo lo va a consolar, como a Pedro. Que Jesús mismo después les dijo, llámenlo a Pedro, díganle a mi amigo Pedro que venga, que yo ya lo perdoné. Cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, Él reconforta nuestro corazón. Entonces, número 1, cortá con el aislamiento. Número 2, rapidito, cambia la culpa por arrepentimiento. Habíamos leído hoy en Mateo, felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. Las personas que son felizmente tristes son aquellas que atraviesan momentos de tristeza, pero que a través del arrepentimiento, del cambio de dirección, encuentran felicidad y consolación. Porque la felicidad viene por el verdadero arrepentimiento. La culpa no te va a dejar nunca ser feliz. El vivir con tu lista de malas decisiones en tu vida nunca te va a permitir ser feliz. Ni en tu matrimonio, ni con tus hijos, en nada. Ahora cuando vos cambias la culpa por arrepentimiento, que parecen lo mismo, que hasta el sentimiento es medio parecido, ¿no? El de Judas y el de Pedro. Las decisiones que tomaron, las dos fueron bastante malas, los dos traicionaron a Jesús. Sin embargo, la culpa destruyó a uno y el arrepentimiento proyectó al otro a una vida de fe. Pedro, a pesar de que tomó una mala decisión, como vos y como yo, él se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva. Fue el primero que predicó y se convirtieron 3.000 y después 5.000 personas y fue un referente del evangelio para muchos, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos contando la historia de Pedro que caminó sobre el agua y un montón de historias increíbles que las podríamos haber contado de Judas también. Sin embargo, por la decisión que Judas tomó, no por la decisión de vender a Jesús, por la decisión final que tomó. Porque quizás si él se hubiera arrepentido, Jesús hasta lo hubiera perdonado. Evidentemente sí. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepintamos. Podemos embarrarla feo, podemos equivocarnos mal, pero siempre hay un camino de vuelta. El arrepentimiento es ese camino de vuelta a Cristo. ¿Sabes lo que es arrepentimiento? Vos vas para allá y te la estás dando en la pera. Para allá, para allá, para allá. Pero hay un camino de vuelta a tu verdad. Hay un camino de vuelta para que vos puedas disfrutar de tu vida, de tu familia. Ese camino de vuelta se llama arrepentimiento. Yo iba para allá a darme la pera, me doy vuelta y vuelvo al camino del cual nunca me debería haber salido. Por eso es que tenemos que cambiar arrepentimiento por culpa, quitar la culpa de nuestra vida y darle lugar al arrepentimiento, porque a los que se arrepienten, a los que pasan por momentos de tristeza, Dios mismo los consolará. Dios mismo los consolará. El verdadero arrepentimiento no es castigarte indefinidamente, eso es culpa. Por mi culpa, por mi grandísima culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no? Sino que es cambiar de dirección hacia los brazos del Padre. Y número 3, y termino. Si queremos cambiar y salir de estos lugares de tristeza, vamos a tener que usar el dolor como un impulso. Decí conmigo, como un impulso. Muchas veces el dolor, la tristeza, el momento difícil que crea nuestra vida, nos hunde. Pero ¿qué tal si empezamos a usar esos momentos duros, difíciles, incluso de malas decisiones, los usamos como un trampolín que nos impulse hacia adelante? Porque dice que Pedro se equivocó, salió de allí, lloró amargamente, pero inmediatamente fue impulsado
a una vida de fe, fue proyectado a una vida de fe. Por eso es que tenemos que usar el dolor como un impulso, no como una residencia, no como un lugar en el cual quedarnos a vivir, sino como un trampolín para saltar. Porque Dios puede convertir el mal que viene sobre nuestra vida en bien. La tristeza no fue diseñada por Dios, ¿sí? Pero si viene tristeza a nuestro corazón, esa tristeza tiene que ser un lapso de tiempo, no un estilo de vida. No un estilo de vida, un trampolín, porque la tristeza momentánea, el arrepentimiento, produjo en Pedro una vida más feliz y lo proyectó a una vida de fe y de aventura. Se convirtió en un hombre de Dios. Ahora, ¿qué momento duro has atravesado o estás atravesando? ¿Qué marcas hay en tu vida? ¿Qué momentos de tristeza te han marcado de tal manera que quizás te está costando salir de ahí? O quizás venís cargando con mucha culpa. Déjame decirte algo. Ese lugar no es un lugar para quedarse a vivir. Jesús nos llamó a vos y a mí a caminar con Él. Camina conmigo, aprende de mí, descansen conmigo, dijo Jesús. Felices los que hoy están tristes, porque yo mismo, Dios mismo, los va a consolar. Esta es una mañana en la que Dios quiere hacer algo en tu corazón y en mi corazón. Y es porque podamos sentir, a pesar de nuestra tristeza o del momento que estemos atravesando, que podamos sentir cómo Dios consuela eso que se nos rompió. Cómo Dios quita la culpa si tomamos malas decisiones. Cómo Dios sana eso que otros rompieron en nuestra vida para que podamos vivir felices. Porque el secreto de la felicidad radica en no quedarse a vivir en el dolor por siempre. Y dejar que Jesús te abrace y te consuele. ¿Cuántos quieren vivir un poquito más felices? ¿Se parece que oremos? Ponete de pie. Vamos a orar.